Buenas tardes, bienvenidos a la segunda videoconferencia relacionada con el tema 3 de Matemática 3 concerniente a funciones vectoriales, análisis de funciones vectoriales y paramétrica. El día de ayer comenzamos el tema y analizamos la parte relacionada con vector. Vimos operaciones con vectores en el plano, suma, resta, multiplicación por un escalar. También vimos algunos ejercicios y la teoría concerniente. Quedamos que para el día de hoy vamos a proseguir con la parte de vectores en R3 y tratar de terminar, ¿verdad?, el tema 3. Si por alguna razón no lo terminamos, hoy continuaremos el lunes a la misma hora. Voy a cargar la presentación para comenzar la actividad. Ok, ahí ya tenemos la presentación. El día de ayer vimos una introducción, las componentes de un vector, cómo se calculan las componentes de un vector, cómo se calcula o se calculaba la longitud de un vector, cómo determinábamos cada una de sus componentes, ¿verdad? Vimos también que se denominan vectores canónimos o estándar, cómo se determinan sus componentes. Vimos los ejercicios para determinar la longitud y las componentes de un vector, ¿verdad? Vimos la definición de suma de vectores y multiplicación de un vector por escalar, cómo se hace gráficamente la suma de vectores, cómo se multiplica un escalar por un vector, cómo gráficamente se obtiene. Vimos lo que significa un vector negativo, ejercicios sobre esa parte, las propiedades de las operaciones que tienen los vectores, ¿verdad? Cómo determinamos un vector unitario en la dirección del vector. Eso lo vimos también. Ejercicios. Cómo utilizamos los vectores unitarios para la notación de vectores y cómo hacer ejercicios con vectores unitarios. Eso vimos ejercicios, la parte gráfica de esos ejercicios, cómo aplicamos los vectores para la solución de problemas de la vida real. En este caso, vimos un ejercicio donde hallamos la resultante de la aplicación de dos fuerzas, ¿verdad?, sobre un objeto. Específicamente, dos remolcadores que estaban empujando un barco y determinamos la fuerza resultante, o determinamos la fuerza resultante que actúa sobre el barco ejecutada por los dos remolcadores. Y ahí vimos una pequeña introducción de lo que son vectores en R3. Quedamos en esta parte. Entonces, ayer vimos, ¿verdad?, en esa introducción, que ahora vamos a manejar vectores en el plano R3, o sea, en el espacio tridimensional, dentro de del plano ortogonal, ¿verdad?, X, Y, Z. Dijimos que los ejes por lo general se acostumbran a dibujarse en sentido contrario de las agujas del reloj, X, Y y Z, siempre dejando en la parte superior a el eje Z, ¿verdad? Y que para poder especificar un vector acá necesitamos tres puntos, X, Y y Z. O sea, necesitamos una terna de puntos, una terna de coordenadas en el eje
X, Y y Z para poder dibujar un vector en el plano X, Y, Z. ¿Ok? Cada vector dentro de ese plano genera, dentro de ese, vamos a decir, dentro de esa área de 3 ejes, genera un plano perpendicular horizontal a los ejes del plano X, Y, Z. Como dice, los 3 ejes de coordenadas determinan 3 planos coordenados ilustrados en la figura. Aquí tiene la figura donde se, ¿verdad? Se especifican los planos que se crean dentro de la figura. Por ejemplo, X, Y y Z. El plano X, Z, que lo determina X y Z, el plano Y, Z, que lo determina Y y Z, y el plano Z determina o X, Y, que es la base prácticamente de las paredes de los planos que están dentro de la figura. Entonces, el plano XY es el plano que contiene los ejes XY, el plano YZ contiene a los ejes Y y Z, el plano XZ contiene a los ejes X y Z. Estos 3 planos coordenados dividen el espacio en 8 partes. Por eso es que se llama plano ortogonal, coordenadas ortogonales X, Y y Z, porque generan 8 partes en, en estos ejes X, Y y Z, en la representación en el eje X, Y y Z. Ok. Ahí tienen una gráfica donde estamos colocando la representación de varios puntos dentro de ese plano ortogonal X, Y, Z. Ok. Vemos cómo graficamos el punto 2, menos 5, 3. Ese punto tiene coordenadas en X de valor 2, coordenadas en Y de menos 5 y coordenadas en Z de 3. 3 genera un plano acá, ¿correcto? Con el 2 en X y con el menos 1 en Y. Por lo tanto, el punto está hacia la izquierda del punto de origen. Igual para los puntos que tenemos menos 2, 5, 4, menos 2 en X, 5 en Y y 4 en Z. Y el otro punto que es 1, 6, 4. ¿Verdad? Tenemos también un punto por debajo en el eje Z que sería 3, 3 menos 2. 3 en X, 3 en Y y como Z es negativo, desde el origen hacia abajo, un valor de menos 3, tenemos ese punto. Entonces, como vemos que para poder de especificar un punto en el plano ortogonal X, Y, Z, necesito 3 coordenadas que son X, Y y Z. Necesito una terna de valores. Ok, aquí tenemos el primer ejemplo. Vamos a graficar esos puntos. 4, 5 y 6. 3 menos 3 y menos 1. 2, 2 y 0. En el primero, X vale 4, ¿verdad? Y vale 5 y Z vale 6. Todos son positivos, por lo tanto va a estar en el plano positivo el punto hacia arriba, un valor de 6, con una distancia en X de 4, una distancia en Y de 5. En el otro punto tenemos 3, menos 3 y menos 1. Entonces vemos que van a estar dos valores negativos en Y y en Z, menos 3 y menos 1, y va a tener un valor de 3 en el valor negativo. Quiere decir que el punto va a estar en la parte negativa en este plano que está acá hacia abajo. ¿Ok?
Sería entonces 3 menos 3 y 1, 3 positivos en X, menos 3 hacia la eje Y y menos 1 hacia abajo. Aquí está el punto. En este lado del plano ortogonal va a estar colocado ese punto. Y el último punto, que es 2, 2 y 0, tiene dos valores positivos en X y Y, por lo tanto está hacia la derecha, pero no tiene valor en el eje Z, que es 0. Entonces el punto va a estar solamente ubicado en el plano XY. Claro, aquí. Ok. Si fuéramos a graficar solamente valores planos, X igual a 2, Y igual a 3 y Z igual a 5, primero X igual a 2 es un plano donde X va a valer 2. ¿Dónde está X? Aquí está X. Entonces aquí tenemos el valor. Entonces es un plano que pasa por todo este punto en X. ¿Correcto? Y Y igual a 3, tengo el plano acá, es un plano vertical que pasa por todo Y. Es una recta, sucesión de rectas que tienen el mismo valor de Y. Y el plano Z igual a 5 es un plano que está sobre el punto Z igual a 5, que es el plano superior. ¿Cuáles son las coordenadas de X igual a 2, Y igual a 2 y Z igual a 5? Sería X igual a 2, Y igual a 0, Z igual a 0. Para Y igual a 3 sería 0, 3, 0. Para Z igual a 5 sería 0, 0, 5. Porque tiene valores en la terna de 0 para donde no tengamos los valores del punto. Ok, ¿cómo calculamos la distancia entre dos puntos en el espacio R3? Lo calculamos con la misma ecuación que utilizamos para calcular la distancia en el plano XY. La raíz cuadrada, ¿verdad?, de las componentes elevadas al cuadrado. La raíz cuadrada de la suma de las componentes elevadas al cuadrado. Acuérdense que las componentes se calculan con la diferencia de los puntos inicial y final, ¿verdad?, pertenecientes a ese vector. Acuérdense que para dibujar un vector, o un vector es un segmento de recta que está definido por un punto inicial y un punto final, ¿verdad? Las componentes se calculan restando el punto final menos el punto inicial. Para el plano en R3, esa distancia se calcula de la misma manera. Es la raíz cuadrada de la diferencia de los puntos elevados al cuadrado, de la suma de las componentes elevadas al cuadrado. ¿Correcto? Las componentes se calculan restando el punto final menos el punto inicial para cada coordenada X, Y o Z. ¿Ok? Entonces, así calculamos, igual que en el plano XY, la longitud en el plano XY y Z. Aquí tenemos la ecuación. La distancia es la raíz cuadrada, ¿verdad?, del cuadrado de las diferencias x2 menos x1 más el cuadrado de y sub 2 menos y sub 1 más el cuadrado de z sub 2 menos z sub 1, donde x2 y x1 son el punto final y el punto inicial en x, y sub 2 y sub 1 es el punto final y el punto inicial en y, z sub 2 y z sub 1 es el punto final y el punto inicial en z. ¿Ok? Ahí tenemos una representación gráfica de lo que estamos hablando. No hay nada nuevo. Seguimos calculando la longitud entre que tiene el vector de la misma manera que lo hacíamos en el plano XY. Aquí tengo un ejercicio para calcular la distancia entre los puntos. Tengo un punto 2 menos 1, 3 y un punto 1, 0, menos 2. ¿Ok? Donde el punto final
es el que está a la derecha y el punto inicial es el que está a la izquierda. Entonces sería la raíz cuadrada de la componente de 1 menos 2 elevado al cuadrado más 0 menos 1 elevado al cuadrado más menos 2 menos 3 elevado al cuadrado. Eso me va a dar, ¿verdad?, un valor que es 1 más 1 más 25, que serían 27. La raíz cuadrada de 27 es la longitud del vector. Como ven, aplicamos la misma ecuación. Como vieron, aplicamos la misma ecuación para calcular la longitud de este vector en el plano X, Y, Z. Ahí tienen dos ejercicios más donde se utiliza la misma metodología y la misma ecuación para calcular esa longitud. Ok. Vectores en R3. En el espacio, vectores unitarios en R3. Los vectores unitarios en el espacio R3 se definen de la misma manera que lo definimos en el plano XY, solo que ahora vamos a tener un vector unitario denominado K. Antes teníamos I y J, y la definición ahora va a ser con K. Las componentes se calculan de la misma manera que calculamos el vector en el plano XY. Entonces, en el espacio los vectores se denotan por ternas que son ordenadas. El vector B tiene sus componentes B1, B2 y B3. El vector 0 se denota por 0 para cada una de sus componentes. Y si usted utiliza los vectores unitarios, I representa el punto 1, 0, 0, J, 0, 1, 0 y K, 0, 0, 1. Al igual que lo hacíamos en el plano XY. Por lo tanto, el vector se va a definir como B sub 1, la componente B sub 1 I, más la componente B sub 2 J, más la componente B sub 3 K. Así definimos el vector, ¿verdad? Y las componentes, los elementos de las componentes se calculan de la misma manera que lo hicimos anteriormente. Aquí está especificado esa parte. Entonces, ¿cuáles son las propiedades y operaciones de los vectores en el espacio? Yo puedo sumar, puedo calcular el vector unitario, que se calcula de la misma manera, ¿verdad? Sumar y restar, ¿okay? Calcular su longitud de la misma manera que se calcula en el vector en el plano XY. La suma de vectores es igual. Si yo tengo dos vectores, B más U, sería igual a sumar B sub 1, la componente B sub 1 del vector B más la componente sub 1 del vector U. Y así sucesivamente, la componente B sub 2 del vector B más la componente U sub 2 del vector U más la componente. Vamos a sumar 3 componentes para cada uno de los vectores. ¿Ok? La multiplicación por un escalar es lo mismo. El escalar va a afectar a todas las componentes del vector. Las propiedades y operaciones son las mismas operaciones que nosotros veíamos en el plano XY. Aquí tienen unos ejercicios, ¿verdad?, para hallar las componentes de un vector en el espacio. Veamos el ejercicio. Hallar las componentes y la longitud del vector B, que tiene un punto inicial menos 2, 3, 1 y un punto final 0, menos 4, 4. Después que haya las componentes, halle un vector unitario en la dirección de B. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Debemos hallar las componentes. Como hemos visto, la componente no es más que la diferencia para cada elemento en X, Y y Z de la diferencia de los puntos iniciales, perdón, de los puntos finales y los puntos iniciales. Entonces, el vector viene dado por sus componentes de la siguiente manera. B va a ser igual a Q sub 1 menos P sub 1, Q sub 2 menos P sub 2, Q sub 3 menos P sub 3.
Q sub 1 y P sub 1 representan los valores en X final e inicial. Q sub 2 y P sub 2 representan los valores de Y final e inicial, y Q sub 3 y P3 representan los valores final e inicial en Z. Entonces, ¿quién es Q sub 1? Q sub 1 va a ser 0, porque es el punto final, que lo tenemos acá. Y el punto inicial es menos 2, menos 2, ¿correcto? 0 menos 2 me va a dar 2. El punto final acá va a ser menos 4 y el punto inicial va a ser 3. Menos 4 menos 3 sería menos 7. El punto final aquí va a ser 4 y el punto inicial va a ser 1. Sería 4 menos 1, sería 3. Por lo tanto, la componente del vector B es 2 menos 7 menos 7,3. Ya tengo entonces la componente. Ahora puedo calcular la longitud, la raíz cuadrada del cuadrado de la suma de sus componentes. Raíz cuadrada de 2 elevado al cuadrado menos 7 elevado al cuadrado más 3 elevado al cuadrado. 2 al cuadrado sería 4, menos 7 al cuadrado serían 49 y 3 elevado al cuadrado sería 9. 2, 4 más 49 más 9, eso me va a dar 62, raíz de 62. Si usted la quiere, la deja así, como raíz de 62, o calcula la raíz de 62. Voy a calcular ahora el vector unitario. Acuérdese que la regla decía que el vector unitario, ¿verdad?, iba a ser al vector dividido entre la longitud, el vector con sus componentes. ¿Cuáles son? Eso es igual a 1 multiplicado por sus componentes, que sería 1 por 2 menos 7, 3 dividido entre raíz de 62. Eso es igual, su vector unitario será 2 sobre raíz de 62 menos 7 sobre raíz de 62 y 3 sobre raíz de 62. Ese es el vector unitario. También habíamos visto cómo se calculaba, se demostraba que esto era un vector unitario. Recuerden, al probar esto, esto debería dar 1. Raíz de 62. Aquí tenemos otro ejercicio para determinar, ¿verdad?, su longitud, y el vector unitario se calcula de la misma manera. Se utiliza la misma operación que vimos anteriormente. ¿Ok? Y calculamos para ambos casos su vector, su longitud o sus componentes. Lo primero que tenemos que hacer es calcular sus componentes, luego calcular la longitud y luego dividir el vector, las componentes del vector entre la longitud. Y así obtenemos el vector unitario. Aquí tenemos un ejercicio utilizando vectores unitarios, utilizando la notación de vectores unitarios. ¿Ok? Vamos a ver entonces. Expresar el vector B igual a 4 sub i menos 5k por medio de sus componentes. Entonces, como falta j y nada más tengo k, ¿verdad?, el vector componente va a ser 4 menos 5, 0. 4, 0, menos 5. Porque lo tengo en k. 4i menos 5k. Falta
el valor de J. Entonces, la componente de este vector será 4,0 menos 5, como está acá. Me piden hallar el punto final del vector 7i menos j más 3k, dado que el punto inicial es p menos 2, 3,5. ¿Ok? Entonces, se necesita encontrar el punto Q, Q1, Q2 y Q3. Tengo el punto inicial y tengo el vector. Entonces, como el vector es PQ, sería igual a 7i menos j más 3k. Ese es el vector. Esto implica que Q1, ¿verdad? Menos 2, ¿verdad? Debe ser igual a 7. Claro, porque para hallar 7 yo debo restar los valores iniciales y finales, ¿verdad? Q sub 2 será igual, o sea, Q sub 2 menos 3 va a ser igual a menos 1. Y Q sub 3 va a ser igual, o sea, Q sub 3 menos 5 va a ser igual a 3. ¿Cuál es el vector final? El vector final es 7i menos j más 3, o sea, 7 menos 1 más 3. Este 7 se forma por la diferencia del punto inicial menos el punto final. Entonces, si yo al punto final le resto el punto inicial, que es el que me están dando, que es menos 2, 3, 5, voy a obtener el punto final, que sería 7. Entonces, por eso Q sub 1 menos 2 debe ser igual a 7. Q sub 2 menos 3 debe ser igual a menos 1 y Q sub 3 menos 5 debe ser igual a 3. ¿Cuál es la solución de estas ecuaciones? Lo que tengo que hacer es despejar Q sub 1 de aquí. Menos por menos da más, pasa al lado contrario como negativo. 7 menos 2 va a ser igual a 5. El punto inicial entonces es, el punto final será igual a 5. Despejo Q sub 2 acá, menos 3 pasa para acá con el valor positivo. Menos 1 más 3 sería 2. Y aquí en Q sub 3, despejo Q sub 3, pasa menos 5 para acá, positivo. 5 más 3 sería igual a 8. Por lo tanto, el punto final será 5, 2, 8. Si usted quiere probarlo, lo que tiene que hacer es restar las componentes de cada uno de los puntos. Ya usted tiene el punto P y tiene el punto Q, que es el punto final. Lo que hace es restar el punto final menos el punto inicial y obtiene este vector que tiene acá, donde ya las componentes se calcularon anteriormente. Entonces, si a usted le dan el vector y le dan un punto inicial o un punto final, usted lo que tiene que hacer es que al vector le resta el punto que le estén dando y obtiene el otro punto, sea final o sea inicial, de acuerdo a lo que se le esté pidiendo. Puede también hacer operaciones de multiplicación por el escalar, como está en este caso. Tiene un vector y tiene dos vectores. Le piden restar los dos vectores. Multiplicado ambos vectores por unos escalares, 5 y menos 2. Lo primero que tiene que hacer es multiplicar cada vector por el escalar y luego realizar la operación de resta que me están pidiendo acá. Ahí en este ejercicio se especifica muy bien cómo realizar ese cambio. Como vemos, 5 por A sería multiplicar 5 por todo esto. 5 por 3, 15, 5 por 4, 20, 5 por 8, 40. Aquí tiene el valor. Y para el segundo caso, que es el vector B, que lo voy a multiplicar por 2, eso sería 2 por I2, 2 por menos 4, menos 8. Aquí lo tienen. Y el valor de 0 en J, porque no existe. Entonces tengo las tres componentes de los vectores y lo que hago es restar ahora. Resto 5A
menos 2b. Bis a bis, 15 menos 2, menos 20, menos 0, 40, menos 8. Aquí tiene la respuesta. En el primer caso sería 15 menos 2 sería 13, menos 20, menos 0, menos 20, más 40, menos 8 sería sumarlo, sería 48. Facilito, no hay nada difícil en esta operación. Abajo tiene otro ejercicio para que lo vea y lo pueda entender. Cualquier duda, sin embargo, que tengan, la pueden manifestar a través del foro de la aplicación o al WhatsApp del teléfono 0424 51 61 730 y con gusto le resolveré la duda que tengan a hacer. Como en el caso anterior, también podemos tener aplicaciones, ¿verdad?, de estos vectores en el eje tridimensional X, Y, Z. Ahí tenemos una cámara sobre un tripoide, ¿verdad? Un trípode. Nos piden calcular la fuerza que ejerce cada trípode de esa cámara. Los puntos iniciales están separados en el plano y el último punto es el punto en Z. ¿Correcto? Cada punto tiene su especificación. Este vector va hasta acá en el punto 0, 0, este para acá igual y este para acá igual. Lo que primero tengo que hacer es determinar las componentes del vector. Desde P hasta cada uno de los puntos finales. El punto inicial es P, desde P hasta cada uno de los puntos iniciales. Aquí está arriba la determinación de esa componente, de cuáles son las componentes de la recta PQ1, de la recta PQ2 y de la recta PQ3 que representan cada uno la fuerza, porque son tres fuerzas, son tres vectores. Después que tengo cada una de las fuerzas, después que tengo cada una de las componentes, lo que tengo que hacer es, ¿verdad?, sumarlas cada uno. Sumo las fuerzas, ¿verdad? Y hallo la sumatoria, la resultante de la fuerza es la suma de F1 más F2 más F3. Tiene F1, que es 0, menos 10, menos 40. F2, que es 5, raíz de 3. Porque tiene la fuerza total objetiva por está dada por 0,0120. ¿Correcto? Fíjense, la cámara de televisión pesa 120 libras y está colocada en un trípode como se muestra en la figura. Representar la fuerza ejercida en cada pata del trípode como un vector. ¿Ok? Los vectores son F1, F2 y F3. La fuerza ejercida en las tres patas a partir de la figura se puede determinar que las direcciones de F1, F2 y F3 son las siguientes. Determine las direcciones, que son las componentes, ¿verdad? Restando cada uno de los puntos de las rectas PQ1, PQ2 y PQ3. ¿Ok? Ya lo determiné.
Eso es lo que hice en esta parte. Acuérdense, la cámara pesa 120 libras. Entonces, como cada pata tiene la misma longitud y la fuerza total se distribuye igualmente entre las tres patas, ¿correcto? Por física es así. Se sabe que F1 o el valor absoluto de F1 o la longitud de F1 debe ser igual a la longitud de F2 igual a la longitud de F3. Por tanto, existe una constante C que hace que las tres sean afectadas. Esa constante afecta a cada una de esas fuerzas. Por lo tanto, entonces F1 será C 0 menos 1 menos 4, que fue la que obtuve acá. F2 sería C por lo que obtuve acá. Raíz de 3, 2, 1, 2 menos un 4, que es PQ2. Y F3, que sería C por la componente o las componentes que obtuve en la recta PQ3, que son cada una de las patas. ¿Ok? Sabemos que la fuerza total ejercida por objeto está dado por ¿dónde se ejerce la fuerza? Porque eso es un peso en el eje Z hacia abajo, porque los pesos siempre van dirigidos hacia abajo. Entonces, esa fuerza total será 0,0 menos 120, porque solamente tiene componente en el eje Z, que es la que determina el peso de 120 libras. Entonces, la sumatoria de las tres fuerzas me debe dar igual a 0, 0 menos 120. ¿Correcto? Entonces, se puede concluir que F1, F2 y F3 tienen todas una componente vertical de menos 40. Calculo las longitudes al determinar F1 y F3 y ese valor me va a dar ¿dónde se entiende? ¿Verdad? Entonces, calculo C, que me da 10, y lo multiplico por cada una de las fuerzas. Y obtengo los valores que tengo acá. Y así determinamos cada una de las fuerzas que están especificadas en este ejercicio. Ok. Veamos ahora cómo calculamos el producto escalar de dos vectores. Vamos a definir lo que es el producto escalar. Hasta ahora hemos estudiado dos operaciones con vectores, que es suma de vectores y el producto de un vector por un escalar, las cuales dan como resultado otro vector. ¿Ok? En esta parte vamos a presentar una tercera opción o una tercera operación llamado producto escalar, la cual da como resultado un valor escalar y no vectorial. Entonces, la definición de producto escalar, ¿cuál es? El producto escalar de U, cuyas componentes son U1 y U2,
por el producto por B, cuyas componentes son B sub 1 y B sub 2, sería U por B sería U sub 1 por B sub 1 más U sub 2 por B sub 2. ¿Ok? Para un producto escalar en el plano XY. Si estuviéramos en el plano XYZ, ¿verdad? Faltaría la componente U sub 3 y la componente B sub 3. Por lo tanto, se hace y se resuelve de la misma manera. U sub 1 por B sub 1, U sub 2 por B sub 2 y U sub 3 por B sub 3. Y se suman las operaciones. Así determinamos y así se define el producto escalar de dos vectores. Entonces, para hallar el producto escalar de A y B, lo que hacemos es multiplicar las componentes correspondientes y sumarlas, como está definido aquí en la lámina. Entonces, para yo hallar el producto escalar, lo que tengo que hacer es multiplicar las componentes y sumarlas. ¿Cuáles son las propiedades del producto escalar? U por B también es igual a B por U. ¿Ok? Las mismas propiedades, distributivas, asociativas, ¿verdad? Punto cero, y yo puedo multiplicar por un escalar el producto escalar. Lo que tengo que hacer es multiplicar por cada uno el valor del escalar. C multiplicado por U por B sería C por U por B igual a U por C por B. ¿Ok? Multiplicar un escalar, el producto escalar por cero, el valor es cero. Y multiplicar escalarmente por el mismo vector, lo que estoy es elevando al cuadrado el vector. También le podemos decir la otra ecuación del producto escalar. Cuando yo multiplico dos vectores escalarmente, eso es igual a multiplicar los dos vectores por el coseno del ángulo que forman ambos vectores, como está en esta ecuación. A por B es igual a A por B coseno del ángulo. El valor, la magnitud del vector, la magnitud de los vectores por el coseno del ángulo. Vamos a ver aquí un ejercicio. Tenemos 4 ejercicios. Tengo dos vectores. Estos dos vectores están en el plano XY. U, B y W. Encuentre U por B, U por B por W, U por 2B y W elevado al cuadrado. U por B sería entonces 2 por 5, 10. Aquí están las componentes y lo que tengo que hacer es multiplicar este por este y este por este. 2 por 5, 10, menos 2 por 8, 16. Menos 16 y más 10 daría menos 6. U por B por W. Ya yo sé cuánto vale U por B. U por B vale menos 6. Lo que tengo que hacer es multiplicar el valor del escalar que me dio acá, menos 6, por cada una de las componentes de W. Menos 6 por menos 4 sería 24 positivo. Menos 6 por 3 sería menos 18. En este caso, obtuve un vector. ¿Ok? Si no tuviera esto, no lo hubiera calculado, hubiera sido otro vector, ¿verdad? Fueran 3 vectores, ya sabemos entonces que tenemos primero que ejecutar uno de los productos escalares y luego el resultado multiplicarlo por el vector que nos queda. U por 2 veces B. U multiplicado por la operación del escalar 2 por B.
sería igual a 2 veces por U por B. Entonces sería 2 por menos 6, porque U por B es menos 6, sería menos 12. Y W elevado al cuadrado sería W por W. Debo repetir por el mismo. Entonces, lo que tengo que hacer es multiplicar por el mismo. Menos 4 por menos 4 y 3 por 3. 16. 4 por 4 es 16. Más 3 por 3, 9. 16 más 9, 25. Como ven, es bastante sencilla la operación de productos escalares. Para un vector con 3 componentes se hace de la misma manera. Voy a determinar el ángulo entre los vectores. Para determinar el ángulo entre los vectores, lo primero que tengo que hacer es calcular su longitud, porque la ecuación del coseno del ángulo va a ser igual al producto escalar de los dos vectores divididos entre las longitudes el producto de las longitudes de los vectores. Entonces, coseno del ángulo va a ser A por B, que sería vector a vector, 2 por 5, 10, menos 3 por 2, 6, menos 6, menos 2. Eso me dio 2. 2 por 5, 10, 2 por menos 3, menos 1 por 2, eso me da 2. Ya tengo A por B. Calculé también las longitudes. La magnitud de A es 3 y la magnitud de B es raíz de 38. 2 entre 3 raíz de 38. Ejecutando eso, hallando, porque voy a hallar es el ángulo. Entonces sería el arco coseno del ángulo. El arco coseno del ángulo va a ser en radianes 1.46 y en grados sería 84 grados. Aquí tengo otro ejercicio también donde se piden calcular los ángulos para un vector que tiene en el espacio R3. Hacemos lo mismo. Se calculan las longitudes, se ejecuta el producto escalar y se divide entre las longitudes de los vectores. Ahí tiene los vectores que voy a calcular. Está muy bien explicado acá. Es la misma operación que hice acá, solo que ahora lleva un tercer componente. Igualito que como se hizo acá. Y se determina el coseno o el ángulo para cada uno de los vectores que me están pidiendo, las operaciones de los vectores que me están pidiendo acá. Aquí está otro ejercicio para hallar el ángulo entre vectores con la misma operación. Ok, vamos a ver ahora ángulos y cosenos directores. En el caso de un vector en el plano, es conveniente medir su dirección en términos del ángulo. ¿Ok? Medido en el sentido contrario de las manecillas del reloj desde el eje, ¿verdad? X positivo hasta tocar el vector. Acuérdese que en física, para hallar el ángulo y poder determinar las componentes, ese ángulo lo calculamos desde el eje X hasta tocar el vector en cada uno de los planos del plano cartesiano XY. Así obteníamos el ángulo que estaba asociado al vector, ¿verdad? En el espacio es más conveniente medir la dirección en términos de los ángulos entre el vector distinto de 0 y los 3 vectores unitarios I, J y K, como se muestra en la figura. Como ven, cada
vector en el plano tiene un ángulo. Este que va de aquí para acá, del eje X en el sentido contrario de la aguja del reloj. Este también en Y en el sentido contrario de la aguja del reloj. Y en Z, el ángulo que está entre la abertura de los elementos. Entonces, para cada ángulo, ¿cómo lo determinamos? Cada ángulo determinamos calculando la operación que vimos anteriormente. El vector unitario en Y entre la longitud del vector o la magnitud del vector para cada ángulo. Entonces, para alfa sería, que es el ángulo entre el vector y el eje X, sería la primera componente, ¿verdad?, entre la magnitud. Para beta sería la segunda componente entre la magnitud, y para gamma sería la tercera componente entre la magnitud. Recordando que cada componente se calcula restando el punto final menos el punto inicial. Por lo tanto, para alfa, la primera componente no es más que la recta, ¿verdad? La recta del... La recta, la resta del punto final menos el punto inicial. Para X, para Y y para Z. Aquí especifica muy bien. B sub I es 1, 0, 0, porque la única componente que tiene valor es la componente en el eje X. Para J sería 0, 1, 0, que sería B sub 2, y para Z sería 0, 0, B sub 3, que sería en Z, B sub 3. Aquí tenemos un ejercicio para el cálculo de los ángulos de dirección. Ok, ¿cómo dice el ejercicio? Dice hallar los cosenos y los ángulos directores del vector B igual a 2i más 3j más 4k. Recuerde que estas son las componentes, y mostrar que el coseno cuadrado de alfa más el coseno cuadrado de beta más el coseno cuadrado de gamma va a ser igual a 1. Como ve, tiene de magnitud raíz de 29, calculando la suma del cuadrado de cada componente, la raíz cuadrada. Entonces, para hallar el coseno, lo que tengo que hacer es dividir la componente B sub 1 entre la magnitud. ¿Cuál es la componente B sub 1? Sería 2. Dividido entre raíz de 29, el arco coseno de esto me va a dar que alfa vale 68.2 grados. Para beta sería 3 entre la raíz de 29, como está aquí especificado en la ecuación para cada uno de los ángulos a calcular. Entonces sería 3 entre raíz de 29, beta vale aproximadamente 56.1 grados. Y para gamma sería 4, que es la componente en K, dividido entre la raíz de 29, eso me va a dar aproximadamente 42 grados. Demostrar que esto es igual a 1, lo que tengo que hacer es al resultado elevarlo al cuadrado y ver si eso da 1. Coseno cuadrado de alfa más coseno cuadrado de beta más coseno cuadrado de gamma debe dar 4 sobre 29, 9 más sobre 29 y 16 sobre 29 elevado al cuadrado. Acá 4 sobre 29, porque es el cuadrado de este señor. 4 sobre la raíz de 29 elevado al cuadrado va a ser 2 sobre la raíz de 29 elevado al cuadrado sería 4 sobre 29. Aquí sería 9 sobre 29 y aquí sería 16 sobre 29. Sumo 4 más 9, 13, más 16, 29. 29 entre 29 va a dar 1. Y así demuestro que el cuadrado de los cosenos de cada uno de los ángulos, la suma del cuadrado del coseno de cada uno de los ángulos, va a ser igual a 1. Entonces, aquí tenemos el vector.
2i, 3j, 4k. En la gráfica, ¿cómo se ve? El ángulo que forma es este para acá, para X, beta es este que está acá y gamma es este que está acá. En este ejercicio nos piden hallar la proyección de U sobre B. Tengo dos vectores, U y B. U, 3i menos 5j más 2k y B, 7 sub i más j menos 2k. ¿Cómo se calcula la proyección? La proyección de U en B sería el producto escalar de U por B dividido entre el cuadrado de la magnitud del vector, todo eso multiplicado por el vector. Entonces, U por B nos da 12. Veamos. 3 por 7, 21. Menos 5. Menos 4. Vamos a realizar la operación. Serían 3 por 7, 21. Menos 5, que es 5 por 1. Menos 2 por 2, 4. Eso da 12, como está acá. Dividido entre 54, que es la magnitud de B. Vamos a calcular la magnitud de B. La magnitud de B es la raíz cuadrada, ¿verdad? La raíz cuadrada de 49 más 1 más 4. Eso elevado al cuadrado. Que sería 54. Aquí la tenemos, 54. 12 entre 54 multiplicado por B. Sería entonces 12 por 7. 12 por 7. 84. Mitad de 84, mitad de 54, queda 14 sobre 9. 12 entre 54, mitad de 12, mitad de 54, da 9 también. 12 por 2, 24. Mitad de 24, 12. Mitad de 24, de 12, 4 entre 9. Vamos simplificando y obtenemos 14 novenos de I, 2 novenos de J y menos 4 novenos de K. Entonces, ¿qué voy a hacer ahora? Como voy a calcular la componente vectorial, entonces será U menos la proyección. Aquí tengo U menos la proyección. Este menos este menos este y este menos este. Y el resultado da 13 novenos, 47 novenos, 22 novenos. $27 menos 14, 13. Acuérdense que está restando estas fracciones con este numerador. Calcula el mínimo. 9 por 3, 27, menos 14. 9 por 5, 45 negativo, menos 2. Sería 47. 9 por 2, 18. Menos 4. Negativo positivo sería, sumándole, sería 22 novenos.
y así calculamos la componente vectorial y la proyección de un vector sobre otro. Sencillo, son operaciones sencillas, no tienen ninguna dificultad. Aquí tenemos otro ejercicio para determinar las componentes de un vector sobre otro, de la misma manera que lo determinamos acá. Lo primero que tengo que hacer es calcular la proyección y luego restar el vector de la proyección. Aquí tenemos otro ejemplo de proyección de A sobre B. Se calcula de la misma manera. Igual para acá. Ok. Vamos a ver ahora el producto vectorial de dos vectores. ¿Cuál es la definición? El producto vectorial solo está definido para vectores en el espacio tridimensional y va a generar otro vector. Entonces, un producto escalar genera un escalar, un producto vectorial genera un vector. ¿Ok? Ojo, multiplicar un escalar por un vector, lo que va a generar es un vector. Multiplicar escalarmente dos vectores va a generar un escalar. Multiplicar vectorialmente dos vectores se va a generar un vector. Para yo poder calcular el producto vectorial, tengo que utilizar los vectores unitarios o estándar. ¿Okay? ¿Cuál es la definición entonces? Esta operación también se conoce como producto cruz. Ok, sea U igual a U sub 1i, U sub 2j y U sub 3k. Y B sea igual a B sub 1i más B sub 2j más B sub 3k, que son vectores en el espacio. El producto cruz de U por B será U sub 2 por B3 menos U sub 3 por B2 para I. U sub 1 por B sub 3 menos U sub 3 por B sub 1 para J, más U sub 1 por B2 menos U sub 2 por B1 para acá. ¿De dónde sale esta ecuación? Esta ecuación sale de la regla de la mano derecha. Acuérdense, en física, cuando veíamos vectores unitarios, el producto vector unitario, esto también se resuelve utilizando, ¿verdad? Esta es la forma canónica de la ecuación, pero también usted puede resolver el producto Q resolviendo el determinante que genera las tres variables U, I, J y K. Para I, J y K lo que tiene que colocar son los valores de la matriz 3×3 y resolver la matriz. Esa ecuación sale ahí. ¿Por qué? Porque a la final la ecuación, si la del producto escalar es por el coseno, ¿verdad? La del producto vectorial es por el seno. Si nos vamos a mover en función de los ángulos, ¿verdad? El seno siempre será 0 para cuando vale 0 grados, 180 y 360. En esos planos, ¿verdad? Utilizando la notación del producto escalar, esos valores van a ser 0. Solamente van a quedar estos valores donde ese seno valga 1 o menos 1. Eso es lo que tenemos en esta ecuación. Esta ecuación la puede usted aplicar directamente sobre esto. Quiere decir que si estos tuvieran valores, yo lo que tengo que hacer es aplicar directamente la ecuación o resolver la matriz de 3×3. Aquí tenemos la matriz. ¿Cómo resolver la matriz? Este método es el método de los cofactores. Recuerden, en matemática 1, para resolver una matriz,
utilizando cofactores, lo que tengo que hacer es eliminar los elementos de la primera fila, y la primera columna, segunda fila, segunda columna, dependiendo de lo que yo quiera hacer. Primera fila, primera columna, primera fila, segunda columna, primera fila, tercera columna. Y resolver los determinantes de 2 por 2 que queden y restarlos y sumar, como está especificado. Aquí está el ejemplo. Como ven, esta respuesta que está acá es esta misma respuesta que está acá. De ahí es donde salen estos valores de la ecuación. Siempre va a ser una matriz de 3 por 3 porque tengo solamente 3 elementos en el plano cartesiano X, Y, Z. Por eso es una matriz 3 por 3. O resuelve la matriz o aplica directamente la ecuación, que a la final es lo mismo. Aquí tiene un ejercicio de eso que estamos viendo ahí. Tres ejercicios. U por B, B por U y B por B. Trabaja directamente con las componentes. Como ven, el resultado es otro vector. Elimina la primera fila y la primera columna y le queda menos 2, 1 y 1, 2. Aquí está. Menos 2 por 2 y 1 por 1. 4 y menos 1. La primera fila y la segunda columna queda 1 y 3 y 1 y menos 2. 1 y 3 y 1 y menos 2. 1 por menos 2, menos 2. 3 por 1, 3. Y como va a restar este con este, le queda eso así. La segunda sería, la última sería la primera fila y la tercera columna. 1 menos 2 y 3 menos 1. 1 por 1, 1 menos 3 por menos 2 y le queda 6. Porque el signo menos hace positivo la respuesta. Entonces, 4 menos 1 en I, menos 2 menos 3 en J, más 1 más 6 en K, aplicando la misma ecuación o la solución de la matriz. Por lo tanto, el vector resultante va a ser 3i más 5j más 7k. Al revés, sería lo mismo. Le da la misma respuesta, pero con sentido, con valor de magnitud diferente, con valor en signo diferente. Y cuando usted multiplica vectorialmente dos vectores, eso le va a dar 0. Automáticamente, esa es una regla del producto vectorial. Multiplicar vectorialmente por el mismo vector, la respuesta es 0. Como ven, no tiene nada de difícil el producto vectorial. Aquí están las propiedades del producto vectorial. Y aquí tenemos la utilización del producto vectorial para calcular, ¿verdad?, un vector unitario. El vector unitario se calcula de la misma manera. Solo que para el producto vectorial la ecuación es el producto vectorial de los vectores entre la raíz cuadrada del producto vectorial, la magnitud del producto vectorial, como está aquí en esta ecuación. La ecuación es similar a la que utilizábamos anteriormente como calcular el producto vectorial, porque usted lo que está obteniendo es un vector. Aquí tenemos otro ejemplo.
de aplicación del producto vectorial. Otro ejemplo, una aplicación sobre una palanca. Esos son ejemplos bastante sencillos. No tienen mucha complicación. Y por el día de hoy hemos terminado. Repito, cualquier duda la pueden manifestar al foro de la aplicación o al WhatsApp del 0424-5161-730. La semana que viene vamos a ver la parte correspondiente a funciones vectoriales. Operaciones con funciones vectoriales, ecuaciones paramétricas y terminamos el tema 3. Y de una vez pongo la actividad evaluada número 1 para darles la fecha para final de mes. Para el último de mes es la actividad evaluada número 1. En el transcurso del fin de semana les aviso cuándo voy a dar la próxima clase de funciones vectoriales y ecuaciones cuadráticas. No me queda más que recordarles que estamos en el tercer corte de la nota del semestre. El semestre termina el 19 de febrero. Hasta el 19 de febrero tenemos chance para entregar las actividades. No son difíciles estas actividades. Se pueden resolver siguiendo esta teoría o la teoría que está en la plataforma. En el transcurso del fin de semana voy a cargar la teoría para funciones vectoriales y ecuaciones cuadráticas. Bueno, me despido por el día de hoy, por esta semana. Que pasen un feliz fin de semana. Nos vemos la semana que viene para otra videoconferencia del Matemática 3 relacionada con el tema 3 de análisis de funciones vectoriales y cuadráticas.